Los... Listo, pues bueno, bienvenidos a todos, muy buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Fuantos, quien es el especialista que nos va a estar apoyando con la información del tema de hoy, mecanizados CNC en centros de maquinado. Les cedo la palabra para poder dar inicio al seminario. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en este seminario online en el que vamos a hablar sobre el tema del uso de los centros de maquinado, ¿sí? El mecanizado CNC en los centros de maquinado. ¿Ok? En caso de que se presenten comentarios, preguntas o dudas sobre la información que vamos a estar viendo a continuación, pues podemos utilizar la sección de preguntas y respuestas, así como también el chat que tenemos disponible. Este es el temario de esta presentación. ¿Sí? El temario incluye hablaremos sobre qué es y cómo funciona el centro de mecanizado, algunas ventajas por las cuales es conveniente utilizar centros de mecanizado CNC en nuestros procesos, características principales de los centros de mecanizado, el control numérico CNC en este tipo de máquinas y el cambiador de herramientas automático que entra en las características principales de estos equipos. Bueno, sobre este tipo de equipos que son bastante útiles en la industria, un centro de mecanizado de CNC, ¿sí? Se trata de una máquina, un equipo que funciona por medio de control numérico, computarizado, ¿sí? Esto hace que el proceso, los procesos que podemos realizar sean completamente automáticos. ¿Ok? Nosotros podemos realizar distintas operaciones, como lo son el fresado, podemos realizar planeados, podemos realizar operaciones de barrenado, de roscado, ¿ok? Pero de una forma totalmente automatizada. Esto realizando primero un programa que lleve todas las instrucciones y posteriormente cargando este programa al equipo o a su control para poder ejecutar los distintos procesos. Gracias a este tipo de máquinas, gracias a los centros de mecanizado, es posible realizar muchísimas operaciones con la ayuda de su control numérico u ordenador y con una intervención mínima por parte del operario, de quien, de quien es el usuario de la máquina. ¿Okay? En sí, el trabajo que le toca hacer al operador en cuanto al uso de un centro de maquinado termina siendo el monitoreo del funcionamiento del equipo, el monitoreo el estado de la herramienta, de la posición de la pieza de trabajo, de que todos los sistemas de la máquina se encuentren funcionando correctamente, de que los niveles de aceite de lubricación y, y de soluble refrigerante se encuentren con un buen nivel. Es a lo que termina reduciéndose eh, el trabajo del operador de un centro de maquinado, ¿sí? Al monitoreo de los sistemas y del funcionamiento del equipo. Por supuesto, antes de esto, antes de llegar a esta parte en la que únicamente pasamos a monitorear el funcionamiento, bueno, también conlleva
cierta preparación, ¿sí? Cierta preparación del equipo, de los elementos de sujeción que nos permiten colocar la pieza dentro de la máquina y fijarla. ¿Ok? La preparación de las herramientas, la carga de estas herramientas, la colocación de las herramientas en la máquina. Sí conlleva una preparación previa, pero una vez que todas estas preparaciones están listas, nuestro papel como operadores, herramentistas o programadores pasa a ser únicamente el monitoreo del funcionamiento de los sistemas. Muy buenos días a todos los que comienzan a unirse a este seminario. Muchas gracias por acompañarnos también. ¿Okay? Entonces, esto es un centro de mecanizado, un equipo que por medio de control numérico nos permite realizar procesos por arranque de viruta de manera completamente automática. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. A los que nos acompañan desde otros estados de la República, muchísimas gracias. Saludos a todos. Muy bien. Las operaciones típicas que pueden realizarse en este tipo de máquinas, en los centros de maquinado, bueno, ya las mencionaba hace un momento, eh, son aquellas que usan herramientas de corte rotatorio, como lo pueden ser cortadores tanto planos como con geometrías diversas, como lo son los cortadores de punta bola o inclusive también podemos realizar distintos procesos de taladrado con brocas de diferentes tipos. Podemos realizar procesos de planeado con herramientas especiales. Todo este tipo de operaciones son posibles de realizarse en los centros de maquinado, exceptuando, por supuesto, ¿sí? No incluiríamos todos los tipos de operaciones por arranque de viruta que existen, ¿verdad? Porque, bueno, tomando en cuenta que procesos como lo son el torneado también involucran el arranque de viruta, bueno, este tipo de procesos, como lo son el torneado, bueno, están fuera de las capacidades del centro de mecanizado. En el centro de mecanizado podemos realizar operaciones en las que utilizamos herramientas de tipo rotativas. En el centro de mecanizado, a diferencia de los tornos CNC, en el centro de mecanizado, la herramienta es la que cuenta con un movimiento rotativo, ¿sí? Mientras que la pieza se mantiene o permanece estática en nuestra mesa de trabajo y sujeta por nuestros mecanismos, como lo pueden ser prensas u otros sistemas de sujeción. Este sistema de mecanizado destaca por la velocidad con la que puede realizar de producción, ¿sí? Como ventaja principal. Y pues entre algunas de las desventajas puede tomarse en cuenta que el costo de estos equipos, bueno, pues es un costo elevado. La inversión que se realiza para adquirir uno de estos equipos, bueno, es una inversión considerable, tiene altos costos, tanto el equipo como sus mantenimientos pueden tener costos relativamente altos. Enlistando hasta este punto una ventaja y desventaja, ¿sí? Su rapidez, su eficiencia y como desventaja los costos que puede representar.
Existen centros de maquinado de muchos tipos, ¿sí? Hay una gran variedad de centros de maquinado, ¿sí? Dependiendo de el tipo de centro de maquinado, las funciones que puede llegar a tener, los grados de automatización con los que estos cuentan y el costo de estas máquinas sí puede variar dependiendo del grado de tecnología con el que cuenten. Puede también influir el lugar donde son fabricados, ¿sí? La popularidad de la marca. Hay distintos factores que pueden influir en el costo de este tipo de máquinas como los centros de maquinado. También el tamaño que estos tienen, la potencia con la que pueden trabajar, la cantidad de herramientas que pueden utilizar a la vez, la cantidad de ejes en los que nos permiten trabajar. Todo esto puede influir en el costo o el tamaño de la inversión de un centro de maquinado. Eh, los precios pueden estar oscilando, pueden ir desde modelos muy accesibles, con buena calidad, con una calidad aceptable, con un buen tamaño, que pueden rondar los $50,000 hasta modelos de gamas altas con tecnologías avanzadas o diseñados para trabajos muy pesados que pueden alcanzar los $500,000 o inclusive sobrepasarlos. Bueno, los centros de mecanizado, estos equipos aparecieron o surgen en la industria a través o gracias a la evolución de la estructura de la fresadora convencional y la necesidad que se tiene a la vez. Muy buenos días a todos los que comienzan a reunirse, ¿sí? Ingeniero Miguel Ayala, desde Nicaragua, que nos acompaña, el ingeniero Miguel Porras también, desde Chihuahua. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días a todos. Sí, como les mencionaba, el centro de maquinado, los centros de maquinado surgen a partir de la evolución de la máquina fresadora convencional, ¿sí? Y de la necesidad de aumentar la productividad de los procesos que podemos realizar en este tipo de máquinas, tanto en los talleres de mecanizado como en las empresas grandes, en la industria en general. Es de donde nace el centro de mecanizado, a partir de la evolución de la fresadora y de la necesidad de volver más eficientes y más rápidas las operaciones que podemos realizar en ellas. Además, por supuesto, poder garantizar una mayor seguridad para los operarios, para el usuario de los equipos, ¿sí? Que en este tipo de máquinas, en los centros de mecanizado, la intervención del operario, pues termina reduciéndose bastante, ¿verdad? Puede terminar eh, siendo mínima la intervención que el usuario o el operario llega a tener en el momento del funcionamiento del equipo. Los centros de mecanizado nos permiten realizar tareas no solo con una intervención mínima del operador, del usuario, sino que también nos permite realizar estas operaciones en alta velocidad, a una velocidad muy rápida, ¿sí? Reduciendo tiempos de proceso, de operación, y esto reduce considerablemente también los costos en los procesos de mecanizado, elevando con esto también la productividad.
También es importante resaltar que al reducir la intervención del usuario, también nos otorga seguridad en el proceso y también repetibilidad y resultados con una mayor calidad. En el mercado podemos encontrar distintos tipos de centro de mecanizado. Estos pueden agruparse o pueden clasificarse según, como los mencionaba hace un momento, según su tamaño, sus funciones, el grado de automatización, la cantidad de ejes de los que dispone, la cantidad de accesorios, de opcionales que se pueden incluir. Es como pueden clasificarse los centros de mecanizado en el mercado industrial. ¿Sí? Podemos encontrar máquinas que alcanzan potencias demasiado altas que podrían llegar hasta los 100 HPs, o bien equipos que tienen capacidades limitadas, pero que son útiles para procesos de baja exigencia, que no son para producciones muy altas, pero que requieren de automatización con potencias moderadas entre los 5 y los 10 HPs. ¿Sí? Hay diversos, el mercado en cuanto a las máquinas CNC, en este caso los centros de maquinado, tiene una variedad bastante amplia de modelos, ¿sí? Que pueden variar mucho en sus características. En cuanto a las velocidades de sus sillos, pueden pueden oscilar entre valores que alcanzan una velocidad desde las 4000 RPMs y extenderse hasta 24000 RPMs o inclusive sobrepasar esta velocidad, ¿sí? En cuanto a la velocidad de giro del lucillo. Esto nos va a permitir eh, una velocidad alta de el usillo, que viene siendo la parte eh, rotativa del equipo y en la que nosotros terminamos colocando nuestra herramienta, nos va a permitir trabajar con una mayor demanda y en el caso de herramientas especiales, trabajar con alta velocidad para poder obtener ya sean mejores acabados en nuestras piezas de trabajo o bien poder trabajar a una mayor velocidad y abastecer o eh, dar un buen desempeño en una producción de alta demanda. También, en cuanto al tamaño, existen centros de mecanizado bastante grandes que pueden soportar hasta 7 toneladas de peso y pues estos factores que pueden ser variables, tanto la capacidad de carga, la velocidad del lucillo, la potencia que pueden tener los distintos modelos, vuelven sin duda al centro de mecanizado una gran opción para líneas de producción, así como también para talleres y empresas independientes, tanto pequeñas como grandes empresas. Por otro lado, también los centros de mecanizado nos ofrecen la posibilidad de que una sola persona, ¿sí? Un usuario, un encargado de área, pueda controlar más de una máquina a la vez. De forma simultánea, puede estar trabajando con más de un equipo. Esto gracias a los niveles de automatización que puede llegar a tener un centro de maquinado. Únicamente teniendo que hacer la carga y la descarga de las piezas de trabajo, así como también eh, poder o tener que cambiar inclusive de posición alguna pieza de trabajo y que así lo necesite para complementar
el proceso de mecanizado, siempre que esto sea necesario y no todos los centros de mecanizado lo requieren. Esto se menciona debido a que en un centro de mecanizado es posible también adaptar otros elementos de automatización, como lo son brazos colaborativos. Este tipo de adaptaciones de brazos colaborativos, como ejemplo, a un centro de mecanizado reduce todavía más la intervención de un operador en el proceso de mecanizado, ¿sí? Entonces, es otra de las ventajas que nos otorgan este tipo de máquinas. Un solo operador puede estar a cargo de más de un equipo, de varias máquinas a la vez. Además, el programa de la máquina, quien lleva el total control de los parámetros de corte, velocidades requeridas y, por supuesto, de los planos de trabajo. Todo esto, todas estas instrucciones, los parámetros de corte de la herramienta, el cambio de las herramientas mismas, las velocidades que se requieren para realizar los procesos y las dimensiones de la pieza y su ubicación. Todo esto eh, está completamente almacenado en el control, puede almacenarse en el control y esta información se maneja dentro de la máquina para poder llevar a cabo los distintos procesos de mecanizado. Y luego surge esta pregunta de por qué es una buena opción incluir una máquina de este tipo, un centro de mecanizado, por qué es una buena opción incluirlo en los equipos de un taller o de una área de trabajo, además de las ventajas que acabamos de mencionar. Eh, Otra de ellas es porque nos permite hacer básicamente cualquier tipo de trabajo de mecanizado, no únicamente, no únicamente operaciones de fresado como lo hacemos en maquinarias convencionales, sino que también podemos hacer operaciones más complejas como lo es mecanizado 3D, podemos realizar roscas de manera automatizada y de manera continua. Podemos hacer múltiples roscas de manera rápida y eficiente. Podemos realizar mecanizados 3D y el posicionamiento de piezas también de forma automática. Esto utilizando otros componentes complementarios como lo son los softwares CAD/CAM. Ahora, en cuanto a las características de los centros de mecanizado, eh, bueno, este tipo de máquinas pues aportan bastantes ventajas a los talleres y líneas de producción. Estos equipos son totalmente configurables. Nos basta cambiar ciertas configuraciones como los tipos de herramienta, la ubicación de las piezas de trabajo para que el equipo pueda realizar diferentes operaciones de mecanizado sobre la misma pieza o sobre piezas distintas. Podemos ver aquí en esta diapositiva, podemos ver un sistema de cambio automático de herramientas que es muy común que la mayoría de los centros de mecanizado cuenten con sistemas de este tipo. Este que podemos ver en la diapositiva es uno de los sistemas más sencillos, ¿sí? Podemos ver que hay un carrusel de herramientas de tipo sombrilla en el que las herramientas se posicionan terminando de manera vertical
Se encuentra justo al lado del cabezal de la máquina y este carrusel nos permite colocar diversas herramientas en el equipo y utilizarlas, ¿sí?, a lo largo de nuestro programa CNC, ¿sí?, poder llamar estas herramientas y utilizarlas en los procesos de mecanizado sin la necesidad de estar retirándolas y colocándolas de forma manual durante el proceso. Entonces, entre las características principales de los centros de mecanizado, esta es una de las más importantes, que cuentan con un sistema de cambio de herramientas automático. Esta cantidad de herramientas puede variar dependiendo del modelo o del tamaño del equipo. ¿Sí? Pueden, pueden haber modelos con carruseles o estaciones de herramientas con una capacidad para 10 herramientas o extenderse inclusive a 24 o hasta 40 herramientas dependiendo del modelo del centro de maquinado. Otra de las características es los ejes de trabajo en los que nos permite trabajar, los que nos permite realizar los procesos o realizar los movimientos un centro de maquinado. Los ejes de trabajo, por lo regular, suelen ser tres únicamente. Nos permite desplazar la herramienta en un espacio tridimensional, un eje longitudinal, un eje vertical y un eje transversal. Sin embargo, estos equipos no están limitados solo a estos tres ejes, sino que pueden extenderse hasta 5 ejes de trabajo. Vemos dos ejemplos en esta diapositiva, vemos dos ejemplos de los ejes de trabajo universales o estándar, el eje Z, el eje X y el eje Y. Y vemos dos maneras en las que puede extenderse la cantidad de ejes. ¿Okay? Vemos del lado izquierdo un arreglo o una configuración en la que se tiene además un eje B, un eje C, y del lado derecho vemos otro arreglo que también extiende la cantidad de ejes hasta 5 ejes de movimiento, en el que se incluye un eje A y un eje C. Estas son también características esenciales de un centro de maquinado. La cantidad de ejes de movimiento en los que podemos trabajar. Entonces, podemos ver en estos ejemplos, podemos ver que el cuarto y el quinto eje, además de, además de los movimientos en el espacio, ¿sí?, del movimiento longitudinal, transversal y el movimiento ascendente y descendente de la herramienta, bueno, podemos ver que el eje B, en el primer ejemplo, el eje B nos permite también posicionar de forma angular el cabezal del equipo. Con esto, nosotros podríamos realizar distintas operaciones, como por ejemplo, realizar barrenos en forma angular, ¿sí?, posicionando la broca de forma angular y poder realizar taladrados inclinados, o bien podemos realizar fresado también inclinado, planeado, ¿sí?, superficies con cierta inclinación. Y el eje C, en el ejemplo de la izquierda, vemos que consiste en una zona al centro de la mesa
que permite la rotación. ¿Okay? Nosotros podemos presentar nuestra pieza en esta zona, en esta área de trabajo, y este eje C nos permitiría rotar la pieza, ¿sí? En caso de requerir posicionarla para cierta operación. Nos permite hacer la rotación de la pieza. En el segundo arreglo, en el que los ejes, la cantidad de ejes se extiende también hasta 5, tenemos una mesa denominada o una mesa llamada tipo trunnion, en la cual tenemos un eje A y un eje C. El eje A podemos ver que nos permite inclinar esta mesa en un sentido y en otro, como si simulara el movimiento que realiza un columpio. El eje A nos permite hacer esto, posicionarnos, nos permitiría posicionar la pieza de manera vertical como se encuentra y a la vez posicionarla de manera horizontal y que su eje quede de manera horizontal. Y entre esas dos posiciones también nos permitiría realizar posiciones angulares. Y también contamos también con un eje C que, al igual que el ejemplo de la izquierda, también nos permite rotar la pieza en su propio eje, alrededor de su propio eje, girar en su propio eje. Son dos ejemplos pequeños y sencillos de cómo los tres ejes estándar de movimiento en un centro de maquinado pueden extenderse hasta 5 ejes. Dos ejemplos sencillos. Aquí, todavía dentro de las características de los centros de mecanizado, podemos resaltar los ejes de movimiento estándar que mencionábamos hace un momento, que tenemos disponibles en un centro de maquinado y que en los centros de mecanizado promedio de tipo comercial suelen ser estos tres ejes estándar. ¿Okay? Por lo regular, se cuenta en un centro de maquinado o una fresadora CNC inclusive, se cuenta por lo regular con un eje longitudinal que comúnmente es nombrado con la letra X, ¿sí? Un eje X, que permite el desplazamiento de la pieza o bien de la herramienta de un lado a otro de la máquina. ¿Okay? Un eje longitudinal, que por lo regular solemos llamarlo o asignarle la letra X. Este eje nos permite mover la mesa o la herramienta, ¿sí? Dependiendo del modelo de centro de maquinado. Hay modelos de centro de maquinado en los que la mesa se encuentra fija y es la herramienta, es el cabezal el que se desplaza a lo largo de esta. ¿Sí? Por eso mencionamos que el desplazamiento puede ser tanto de la pieza, estando sobre la mesa de trabajo, o bien puede ser de la herramienta. Esto dependiendo del modelo. Pero el eje longitudinal, ¿sí? Nos va a permitir mover los elementos de un lado a otro de la máquina. Y este eje, por lo regular, es identificado con la letra X. Contamos también con un eje transversal, que sería el segundo eje, comúnmente nombrado con la letra Y. Este eje nos va a permitir que la pieza o la herramienta puedan moverse en dirección de la máquina, ¿sí? En dirección de la columna de la máquina y en dirección opuesta, que sería en dirección del área de operación o en dirección de donde se encuentra el usuario. Este sería el segundo eje y
es nombrado eje Y. Y por último, de estos tres ejes estándar, se encuentra el eje Z, ¿sí? Que viene siendo un eje que nos permite controlar la altura. Este eje, el eje Z, nos permite controlar la altura de la herramienta, nos permite que la herramienta tenga un movimiento ascendente y descendente para acercarse lo suficiente a la pieza de trabajo hasta hacer contacto con ella, ¿sí? Y comenzar el mecanizado o la operación que se esté realizando. O bien, también el eje Z nos va a permitir que la herramienta se eleve y podamos realizar el cambio de esta herramienta de manera segura. También es muy útil el eje Z para posicionarnos en una altura elevada y realizar movimientos rápidos de una zona a otra en el área de trabajo, en el área de mecanizado. Son los tres ejes estándar con los que llega a contar un centro de maquinado promedio y de tipo comercial. Están estos tres ejes de movimiento, están dentro de las características de los centros de maquinado. Podemos ver aquí, podemos verlos resaltados aquí. En color rojo podemos ver el eje X resaltado, ¿sí? Que nos permite realizar movimientos hacia un lado y hacia otro de la máquina. Un eje Y que nos permite movernos de manera transversal en dirección de la máquina y en dirección de donde se encuentra el usuario o el operador. Y podemos ver también el eje Z, que representa el movimiento ascendente y descendente del cabezal en el cual estaría colocada la herramienta de trabajo. Es una representación muy sencilla, un dibujo muy sencillo en el que se muestra o se intenta representar la estructura de la máquina, de un centro de maquinado, sin tomar en cuenta sus cubiertas exteriores, simplemente la estructura interna, ¿sí? En la que podemos ver representada la columna del equipo, un pequeño recuadro que nos representa la mesa de trabajo, el cabezal y lo que vendría siendo un carrusel de herramientas. Y es aquí donde señalamos los ejes de movimiento que tenemos disponibles para poder trabajar. Ok. Bueno, en el área de chat comparte nuestro equipo un correo en el que nosotros o cualquiera de los interesados pueden consultar dudas, preguntas sobre equipos, sobre venta de equipos y mantenimientos. Y nos comparten esta información en el área de chat si alguien se encuentra interesado. Muy bien. Entre las características de los centros de maquinado, bueno, también se encuentra la estructura que estos tienen. Como mencionábamos, hay una gran variedad de centros de maquinado. Por lo regular, es común que cuando hablamos de este tipo de máquinas, que nos imaginemos un equipo completamente cerrado, un área completamente limitada, con cubiertas que nos impiden tener acceso directo a el área de trabajo cuando se está realizando el proceso de mecanizado. Sin embargo, no es el único tipo de centros de mecanizado que existen. Ah, bueno, una disculpa, ya he avanzado varias diapositivas y omití una pregunta que se encuentra aquí en el área de preguntas y respuestas.
Nos pregunta el ingeniero Ismael Salazar, ¿cuáles son las limitantes de un centro de maquinado de 5 ejes? Bueno, las limitantes que pueden llegar a tener los centros de maquinado de 5 ejes, pienso que de las principales pueden ser las dimensiones. Las dimensiones pueden ser una de las principales limitantes de un centro de maquinado de 5 ejes. La capacidad de carga y el tamaño de la pieza son limitados. ¿Okay? Por lo regular, sí, sí es posible eh, a equipos de gran tamaño adaptarles eh, ejes adicionales y hacer arreglos como el que veíamos en diapositivas anteriores, donde se veían un arreglo tipo trunnion, ¿sí? Que nos permitía tener 2 ejes adicionales. Bueno, es posible también hacerlo en los centros de maquinado de gran tamaño. Sin embargo, centros de maquinado que ya vienen desde fábrica, eh, eh, con una automatización alta y que ya cuentan con estos 5 ejes, por lo regular tienen un área de trabajo limitada, relativamente pequeña, ¿ok? Relativamente pequeña y una capacidad de carga también eh, que llega solo hasta cierto punto. Entonces, los centros de mecanizado de 5 ejes nos permiten realizar figuras bastante complejas, figuras muy complejas que en un centro de mecanizado con 3 ejes únicamente, muy probablemente no nos sería posible realizar o necesitaríamos hacerlas en varias operaciones, en varios montajes. Nos son muy útiles para realizar figuras complejas, mecanizados complejos, mecanizados de alta velocidad, pero entre sus limitantes sí se encuentran en algunos modelos el tamaño, las dimensiones de las piezas que podemos trabajar. Eso, bueno, también tomar en cuenta que la inversión es considerablemente más alta, puede llegar a costar probablemente, puede hasta triplicarse el tamaño de la inversión para un centro de mecanizado de 5 ejes. Podemos realizar, en un centro de mecanizado de 5 ejes, podemos realizar operaciones es muy sencillas, no estamos limitados en cuanto al tipo de operaciones, no estamos limitados, podemos realizar operaciones bastante simples, y al igual que en máquinas sencillas, máquinas de tecnología limitada, podemos realizar también barrenados, podemos realizar planeado lineal, sin adoptar posiciones angulares, no estamos limitados en cuanto a eso, pero podemos estar limitados en cuanto a las dimensiones de la pieza de trabajo que necesitamos eh, procesar. Entonces, volviendo un poco a lo de las características de los centros de mecanizado, les mencionaba que por lo regular es el centro de mecanizado promedio suele tener cubierta, suele tener el área de trabajo aislada, cerrada, para evitar tener contacto directo con el proceso, para limitar tanto la rebaba como los fluidos de lubricación del proceso.
pero existen también centros de mecanizado que varían en cuanto a su estructura y su composición. Podemos ver en estos dos ejemplos, podemos ver centros de mecanizado de cabina abierta que nos permiten tener acceso directo al área de trabajo y nos facilitan la colocación de piezas de un gran tamaño, pueden ser piezas que tienen quizá una longitud muy pronunciada o bien que tienen dimensiones considerables. Son muy útiles este tipo de centros de mecanizado de cabina abierta para operaciones en las que tenemos que procesar piezas de este tipo, piezas con dimensiones considerables. Podemos ver como ejemplo un centro de mecanizado de la marca Flex y un centro de mecanizado de la marca Fryer, ambas marcas de origen estadounidense y que nosotros promovemos mucho su utilización para piezas con longitudes pronunciadas, piezas muy largas y también para piezas de gran tamaño. Tenemos esta variante de centro de mecanizado que son de cabina abierta. Saludos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Ingeniero Alfredo y Marifer, saludos a todos. También algunas otras variantes de centro de mecanizado serían también los centros de mecanizado de tipo puente, que en este caso también son equipos que cuentan con cabina abierta y que nos permiten procesar piezas con dimensiones muy grandes y que tienen un peso bastante elevado. Son algunos centros de mecanizado que también se encuentran disponibles en el mercado y cuentan como otra de las variantes. Son centros de mecanizado denominados como de tipo puente o de doble columna. También eh, entre las variantes de centro de maquinado se encuentra una variante muy particular que viene siendo la clasificación de estos equipos en base a la colocación o la posición que tiene su cabezal. En base a la posición que tiene el husillo, surge esta variante de centro de maquinado. Por lo regular, los más comunes son los centros de maquinado verticales, ¿okay? En los cuales el cabezal y la herramienta se encuentran en posición vertical. Con esto quiero decir que la herramienta todo el tiempo se encuentra apuntando hacia abajo, hacia la mesa de trabajo. Son los centros de maquinado más comunes, los centros de maquinado verticales, pero existe también la variante del centro de maquinado de tipo horizontal. Estos centros de maquinado tienen como diferencia que la herramienta la herramienta o el cabezal no se encuentran en posición vertical, sino que se encuentran acostados, se encuentran en posición horizontal. Este tipo de centros de maquinado son útiles cuando es necesario trabajar en la pieza por los costados. Podemos tener piezas que pueden tener una altura limitada, ¿sí? Pueden ser piezas reducidas en altura, pero que llevan
mecanizado en sus costados, o bien, y también pueden ser útiles en piezas muy altas, ¿sí? Que un centro de mecanizado vertical no nos permitiría procesar, ¿sí? Nos pueden ser útiles en piezas muy altas que requieren de mecanizado en sus costados. Podemos ver en este ejemplo de centro de maquinado horizontal que cuenta a su vez con una área, una zona en la mesa de trabajo que también permite la rotación. ¿Sí? Podemos colocar una pieza sobre esta zona y ponerla a rotar en su propio eje para poder trabajar alrededor de esta pieza de trabajo. Entonces, existe también esta variante de centro de mecanizado. ¿Sí? Existen los centros de mecanizado verticales y los centros de mecanizado horizontales, dependiendo de la posición en la que se encuentra su sillo o cabezal. Los centros de maquinado son máquinas bastante flexibles y versátiles. Esto gracias a la capacidad del manejo con la que cuentan, el manejo de la información. Esto nos permite que los procesos productivos se vuelvan más rápidos y más uniformes. Vuelve los procesos productivos más uniformes. Este término de uniforme, ¿sí? Uniformidad en el proceso de trabajo, en el proceso de producción, se refiere a que estos equipos son capaces de producir en masa o en serie las piezas de trabajo y que todas estas piezas de trabajo que se procesan tengan resultados o características o dimensiones prácticamente iguales. Poder procesar en serie y con una velocidad alta piezas de trabajo con resultados prácticamente iguales. A esto nos referimos con realizar procesos uniformes. Esto es lo que nos permiten los centros de mecanizado y la mayoría de las máquinas de control numérico o máquinas CNC. Cabe mencionar que un proceso uniforme, un proceso mecanizado uniforme, resultaría bastante difícil conseguirlo en las máquinas convencionales o máquinas manuales, ¿verdad? O posiblemente con mucha experiencia y con la herramienta adecuada, posiblemente pueda conseguirse un proceso uniforme, pero conllevaría más tiempo realizado. Otra de las características importantes, la más importante, considero, eh, de los centros de mecanizado es que se encuentran dotados de un control numérico CNC, que es el que se encarga de procesar toda la información y enviar las instrucciones a los distintos sistemas de la máquina para poder llevar a cabo los procesos de... Podemos ver aquí en la presentación, podemos ver en esta diapositiva, tres ejemplos de controles en tres diferentes marcas, las cuales podemos encontrar en distintos modelos de centro de maquinado. Podemos ver un control de la marca Siemens, un control de la marca Fanuc y otro control de la marca GSK. Su estructura es muy similar, varían poco entre ellos, varían poco, por lo regular todos disponen de una pantalla
una pantalla a color que nos permite ver la información y el estatus en el que se encuentra el equipo. Por lo regular, todos cuentan con botones de paro de emergencia que nos permiten interrumpir el funcionamiento de la máquina en caso de que sea necesario, de que sea obligatoriamente necesario, ya sea porque se encuentre en peligro algún equipo, alguna herramienta, que se encuentre en riesgo la estructura de la máquina, su funcionamiento o inclusive el mismo operador, el mismo usuario. Contamos con estos paros de emergencia por lo regular en todos los controles CNC. Tenemos también elementos que nos permiten controlar en las diferentes velocidades, tanto la velocidad a la que gira la herramienta como la velocidad a la que se desplazan los ejes, a la que realizan los movimientos, los distintos ejes de trabajo de la máquina. Todos, todos los controles por lo regular cuentan con un teclado alfanumérico que nos permite introducir caracteres que compondrán nuestro programa de trabajo o bien que nos permitan realizar modificaciones en los parámetros de la máquina. Tenemos también botones que permiten el accionamiento y el paro del equipo, ¿sí? Botones en verde que nos permiten hacer el encendido del control y, y otros botones con el mismo color que nos permiten ejecutar los distintos programas. También contamos con botones por lo regular en color rojo que nos permiten hacer el apagado de los controles y detener los procesos de operación. Es uno de los elementos más importantes para los centros de maquinado y los distintos equipos CNC, el control numérico. Podemos ver en esta diapositiva un ejemplo de un control de centro de maquinado. En este caso vemos uno de la marca GSK, una marca china especializada en el desarrollo de control numérico. Podemos ver que este control cuenta con una pantalla. En la pantalla podemos ver, se encuentra en la pantalla de posición. La pantalla de posición en los equipos CNC nos permite ver la ubicación o el valor que tiene cada uno de los ejes en momento real. ¿Okay? Nos permite ver la posición o la coordenada de los ejes X, Y y Z. Tenemos del lado derecho del control un teclado alfanumérico que nos va a permitir insertar caracteres para crear programas, para realizar ajustes en los parámetros. Tenemos también botones que nos permiten mover el cursor. Nos permiten también hacer cambios de página, botones que nos permiten hacer el reseteo de operaciones, botones que nos permiten guardar cambios, hacer cambios, ¿sí? Cancelar, introducir instrucciones, borrar tanto caracteres como programas, alterar información, ¿okay? Finalizar procesos, alternar entre pantallas. También tenemos en la parte de abajo podemos ubicar botones que nos permiten activar funciones diversas para el uso del equipo. Por ejemplo, del lado izquierdo, en la parte inferior tenemos botones que nos permiten hacer movimientos manuales en cada uno de los ejes. Podemos ver dos botones para para movimientos en el eje X, dos botones para movimientos en el eje Y y en el eje Z.
y este control en específico está preparado, ¿sí? Tiene ya la preparación para inclusive hacer movimientos en un cuarto eje. ¿Ok? También tenemos botones que nos permiten encender y apagar, encender en un sentido y en otro la herramienta o el lucillo y también detenerlo. Regular, botones que nos permiten regular la velocidad de manera porcentual, tanto la velocidad de giro del lucillo o de la herramienta, como también la velocidad de avance de los ejes de trabajo. Otros botones que nos permiten activar y desactivar sistemas auxiliares como la iluminación en la cabina de trabajo, también encender y apagar el sistema de refrigerante para el proceso de mecanizado. También se cuenta con botones que nos permiten activar la lubricación automática de las partes móviles de la máquina y algunos otros botones que nos permiten entrar y salir de los diferentes modos de operación, como lo son los modos manuales, los modos que permiten referenciar los ejes de trabajo, modos de operación como el MDI, que nos permiten insertar instrucciones directas en la máquina, modos que nos permiten editar programas y modos automáticos que nos permiten ejecutar dichos programas. El control numérico CNC en el centro de maquinado nos permite que la máquina, es lo que nos permite que las máquinas sean totalmente automáticas y que operen gracias a códigos y caracteres alfanuméricos y programables. Este sistema, el CNC, el control numérico computacional, supone en sí mismo toda una revolución para la industria de los mecanizados. Este tipo de tecnologías que fueron desarrolladas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, funciona gracias a sofisticados programas informáticos que con los años han ido simplificándose, haciendo posible cada vez que más fábricas y talleres puedan instruir o puedan incursionar en este tipo de procesos, de los procesos de mecanizado de manera automática. Podemos ver en esta presentación, en esta diapositiva, discúlpenme, podemos ver el ejemplo de la pantalla de programación de un control numérico y podemos ver la parte de un programa, la sección de parte de un programa. Podemos ver que inicia con el nombre del programa, el nombre con el que se encuentra archivado el programa. Podemos ver códigos G que nos permite establecer instrucciones y también notamos que se citan, se citan letras como la letra X, Y y Z a lo largo del programa que representan las coordenadas de movimiento en las que se busca que se hagan las operaciones. Este es un ejemplo de la pantalla de programación y la sección de un programa de trabajo. Para la programación de estos equipos, muchos controles cuentan también con herramientas conversacionales que tienen formas predeterminadas, tienen patrones predeterminados de mecanizado y que facilitan la creación de programas. Podemos ver ejemplos en esta diapositiva en los que ya hay una geometría preestablecida y que el control nos solicita llenar información sobre los valores que tiene nuestra pieza, ¿sí? En comparación con la geometría que se presenta. Vemos dos ejemplos
un ejemplo en el que se muestra una geometría rectangular o cuadrada y se muestra un mecanizado o una operación interna dentro de esta geometría. Nos pide ciertas posiciones, nos pide un valor P1, P1X, P1Y, P2X, P2Y. Entonces, una vez que nosotros completamos esta información, nosotros podemos crear un programa de manera sencilla gracias a herramientas conversacionales con las que llegan a contar algunos centros de maquinado en sus controles. Vemos también otro ejemplo en el que se tiene una geometría circular, se tiene una geometría circular y al centro de la geometría se tienen distintos orificios, ¿sí? Entonces, este tipo de, este tipo de herramienta conversacional nos permitiría realizar una operación similar, introduciendo únicamente valores que se ajusten a la operación que nosotros buscamos realizar. Es otro método de programación. Además del método de programación a pie de máquina en el que nosotros directamente, utilizando el teclado alfanumérico, podemos crear el programa citando las coordenadas de movimiento que debe tener nuestra herramienta. Además de este tipo de programación tradicional, también algunos controles nos brindan la facilidad de este tipo de herramientas conversacionales para poder realizar programas de mecanizado. ¿Sí? Y pues para la utilización del 100% de las capacidades, tanto de un centro de mecanizado, CNC, como de otras máquinas de control numérico, es indispensable y se sugiere mucho el uso de un software CAD/CAM. ¿Okay? En este tipo de softwares, la parte CAD, ¿sí?, de diseño asistido por computadora, la parte CAD es la que se encarga o la que nos permite trabajar con el diseño de la pieza, nos permite crear la pieza en un entorno digital, ¿sí?, la pieza que vayamos a mecanizar. En estos software, la parte CAD o diseño asistido por computadora nos permite realizar o crear la pieza de trabajo de forma digital, mientras que la parte CAM se encarga de traducir esta pieza que ya creamos, traducir toda su estructura, su geometría, traducirla a un programa que nuestra máquina pueda leer y pueda ejecutar operaciones para realizar el mecanizado de la pieza. Dice, este diseño se hace en un ordenador utilizando la parte CAD del software. ¿Sí? Una vez que se tiene ya guardado el diseño, se abre la parte CAM del software y podría decirse que esta parte se encarga de traducir el plano o el diseño al lenguaje CNC como el que veíamos en esta pantalla, ¿sí?, donde ya tenemos un programa realizado. ¿Okay? En el software CAD/CAM, la parte CAM se encarga de traducir las formas o las geometrías que tiene la pieza a un programa CNC que podemos nosotros introducir al control de nuestro centro de maquinado y poder ejecutarlo para poder realizar operaciones y poder realizar nuestra pieza de trabajo. Dice, después el operario, ¿sí?, el usuario CNC, solo tiene que ordenar o más bien cargar al centro de maquinado las indicaciones, o más bien no las indicaciones, sino el programa que las contiene para poder ejecutar el proceso de mecanizado y con ello poder llevar a cabo el diseño de la pieza. ¿Sí? Dice, así este tipo de máquinas pueden configurar fácilmente para realizar en un corto periodo de tiempo el mecanizado de una pieza, ¿sí?, únicamente siguiendo las indicaciones que el control
eh, eh, les envíe a partir del programa que estamos utilizando. Y en cuanto al cambiador automático de las herramientas, ¿sí? Lo mencionábamos ya como otra de las ventajas principales con las que cuentan los centros de mecanizado. Este sistema nos permite cambiar de forma automática las herramientas de trabajo para poder realizar diferentes tareas múltiples sobre la misma pieza, sin necesidad de que nosotros tengamos que estar de forma manual intercambiando la herramienta que vamos a utilizar. ¿Sí? No va a haber necesidad de que nosotros como usuarios, nosotros nos tengamos que acercar a la máquina, detenerla para poder cambiar, por ejemplo, un Edmil por una herramienta para realizar taladrado o para realizar desbastes grandes. Este sistema nos va a ahorrar ese trabajo y por lo regular todos los centros de maquinado cuentan con un sistema como este, un sistema de cambio automático de herramientas. Nos menciona como comentario importante que para poder realizar esta tarea, el usuario debe de programar en el control e indicar cómo es la pieza en el programa, ¿sí? Dependiendo del diseño final y establecer las herramientas que van a necesitar utilizarse y poder conseguir al final el resultado deseado. Una vez que el usuario haya hecho esto, será el equipo, será el control numérico de la máquina quien hará los cambios de forma automática entre los distintos tipos de herramienta que van a ser necesario utilizar. Y podemos ver aquí en la diapositiva diferentes tipos de carruseles de herramientas que varían tanto en la posición en la que se encuentran como en la cantidad de estaciones que tienen para poder colocar herramientas. Bueno, este este es el contenido que tengo hoy para presentarles. Espero haya sido de utilidad esta información y les agradezco mucho a todos que nos acompañaran el día de hoy en este CETEC Online. Estaremos compartiéndoles esta presentación para que puedan tener a la mano esta información de interés. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y por su atención. Muchísimas gracias, Jorge. A todos los asistentes les va a estar apareciendo en sus pantallas una pequeña encuesta de satisfacción. Si nos pueden apoyar contestándola, por favor. Y bueno, si no hay algo más que quieran añadir, ya podemos finalizar el seminario. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Y de la misma manera, agradecemos al ingeniero Jorge Fuantos por compartirnos su tiempo y su conocimiento. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy bonito día. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su atención. Excelente día para todos.